Hola amigos latinos, ¿cómo están? Hoy vengo a hacer un taller sobre cómo se dice en francés cómo. Cuando dicen cómo, puede ser en francés comme o coma. Vamos a ver cómo se utilizan, cuándo se utilizan y dar unos ejemplos y al final unas expresiones con esas palabras. Yo hago ese taller porque me pidieron de hacerlo. De igual manera, yo digo a ustedes, si tienen una interrogación, algo que quieran saber, pueden escribirme, pedírmelo, y yo voy a hacer un taller con placer para ustedes. Bien, a ver, primero para ver la diferencia entre los dos. Comme, comment. Primero la pronunciación. Comme, y la E al final jamás se pronuncia comme. Y el otro se escribe y se pronuncia coma. Todavía son dos M y al final la E, la N y la T se pronuncia en, coma. Vamos por comme. Comme, c'est une conjonction ou un adverbe que se utiliza pour la comparaison, la cause ou l'intensité. La comparación, la causa o la intensidad. Vamos a ver unos ejemplos. La comparación, cuando comparamos dos cosas. Por ejemplo, ce crayon est comme l'autre crayon. Il est comme. La comparaison. Aunque, comment viene a marcar más de qué manera, par quel moyen. Queremos saber cómo se hace, cómo hacen, cómo funciona, entonces es como una manera, ¿ok? Entonces, voy a dar unos ejemplos, será más fácil de ver la diferencia, ¿bien? Primero, ¿cómo ça va? Eso lo saben bien. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo estás? El otro, ¿cómo tu fais? ¿Cómo haces tú? Ven que es como una manera. El otro, ¿cómo ça s'écrit? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo es-tu venu? ¿Cómo has venido? Aquí es el pasado compuesto, le passé composé. Pueden ver que aquí es el auxiliario être. Venu es el participio pasado. ¿Cómo es-tu venu? Después, il fait n'importe comment. Como hace de cualquier manera. Como hagas como quieres. Entonces la expresión il fait n'importe comment. No importa cómo. También otra expresión. Mais comment donc? Mais comment donc? Donc quiere decir entonces. ¿Cómo entonces? Pero hay que considerar esa expresión como algo global. Cuando decimos mais comment donc? Quiere decir por supuesto, claro. Por ejemplo, si alguien dice te invitamos para hacer una reunión, ¿cómo te parece? Puedo decir, mais comment donc? Por supuesto, ¿ok? Bien. Otro ejemplo. Regarde comment je fais, mira cómo hago. Y el otro, el último ejemplo. ¿Cómo? Me están pidiendo, preguntando algo, yo respondo, ¿cómo? Pero claro que puede ser más elegante cuando dicen mande. En francés podemos decir ¿cómo? Así es. Está bien, entonces han visto que cómo todo el tiempo se refiere a la manera. Puede ser al interior de la frase o al principio cuando hacen una pregunta. Vamos por el otro. Comme. De primero la comparaison, después la cause y finalmente la intensité. Ejemplos por la comparaison. Il est grand comme Jean. Él es grande como Juan. Así, comme hace la comparación entre él y Juan, entre il y Jean. Otro.
Ma chemise est comme la tienne. Ma chemise est comme la tienne. Hacemos la comparación entre mi camisa y la tuya. La tienne quiere decir la tuya. Ça s'écrit comme ça se prononce. Ça s'écrit comme ça se prononce. Escribe como se pronuncia. Y el último, fais comme d'habitude. Fais comme d'habitude es haz como de costumbre. Entonces, podemos ver que la comparación entre dos cosas no es como, sino comme. La causa puede reemplazar también en francés puisque, ainsi que. Puisque es como pues, por ejemplo, o así que. Ejemplo. Comme je travaille demain, je me couche tôt. Comme je travaille demain, je me couche tôt. Como yo trabajo mañana, me acuesto temprano. Entonces pueden ver que es la causa y viene la consecuencia después. Y en este caso, comme tiene que escribirse al principio de la frase. Porque decimos, aquí está la causa, comme je me couche tôt, como yo me acuesto temprano. Después la consecuencia, me acuesto temprano. Como trabajo mañana, me acuesto temprano. Así es. El otro ejemplo. Comme j'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. Comme j'ai trop mangé, como he demasiado comido, j'ai mal au ventre. Me duele el vientre. La panza me duele. Así pueden ver que es la causa y la consecuencia. Finalmente, la intensidad, la intensité. A ver, voy a bajar un poco. Aquí, la intensité. Comme tu es gentil, quiere decir, qué amables eres. Comme es como la intensidad. Comme tu es gentil, ven quiere decir como tanto eres amable. Comme c'est bon. Comme c'est beau. Qué bueno es, qué bonito es. El último. Comme c'est cher. O comme c'est bon marché. Comme c'est cher, quiere decir, qué caro es o qué tanto caro es. Comme c'est cher, ay, ay, ay. No voy a comprarlo. Entonces son los ejemplos con la palabra comme. Ahora voy a hacer con ustedes unos ejercicios. Aquí está la primera cuestión, la primera pregunta. Je vais faire cet exercice. Voy a ver, vamos a decir comme o comment. Je vais faire cet exercice. Voy a hacer este ejercicio. Entonces será comment. Je vais voir comment je fais cet exercice. Otro. Comme ou comment, toi, j'aime le soleil. Me gusta el sol. Será comme, no comment. Comme toi, j'aime le soleil. Ven que es como la comparación. Tú y yo nos gusta el sol. Otro ejemplo. Il a réussi, son frère ha logrado su hermano. Comme o comment. Il a réussi comme son frère. La comparaison entre los dos lograron. El número 2. Tu agis comme o comment si tu étais adolescent. Tú actúas si fueras adolescente. Tu agis comme si tu étais adolescent. Tú actúas como si fueras adolescente. El otro.
tu dis, ce n'est pas facile. Como tu dis, ce n'est pas fácil. Como tú dices, no es fácil. Ahora vamos a ver unas expresiones con esas palabras. Y primero la expresión comme o con la expresión con la palabra comme. Comme d'habitude, decimos eso siempre. Comme d'habitude quiere decir como siempre, como de costumbre. En rojo, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, haz como quieres. Creo que han escuchado eso. Sur la terre como au ciel, sobre la tierra como en el cielo. Y aquí, elle est jolie comme un cœur. Ella es bonita como un corazón. Esta está bien bonita esa expresión. Il est fou comme un balai. Un balai es una escoba, ¿eh? Il est fou es como es loco. Es loco como una escoba, porque como saben, la escoba cuando se va así de la izquierda a la derecha es como alguien loquito. Alguien que está así como loquito, decimos, il est fou comme un balai. Ok, el otro. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Se parecen como dos gotitas de agua, son dos clavitos. Entonces, comme es la comparación. Y el último, c'est comme ça. C'est comme ça. Es como así. Entonces, así es. Así es. C'est comme ça. Y a veces decimos, ¿es claro? ¿Es que tout ça c'est très clair pour vous? Pueden decir, sí, a ver, todo está bien claro. O más o menos podemos decir en francés, comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Como así, como eso. Quiere decir más o menos. Entonces, otra expresión, comme si, comme ça. Ojalá que eso les gustó. Así aprovecho para desearles un excelente día. Hasta la próxima. Chao, chao. Que estén bien.